yo les voy a mostrar lo que es el Google Colab. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Entonces, yo aquí tengo una pantallita inicialmente, pues una hoja de trabajo o un libro o ¿cierto? Que es el Google Colab. Bueno, partamos que el Google Colab es un notebook, ¿cierto? Es una libreta de notas, pero una libreta de notas con una particularidad bien interesante y es que yo puedo escribir código y ejecutar el código dentro de esa misma libreta de notas. Entonces, en ese orden de ideas, yo puedo hacer toda una documentación. Entonces, por eso es que es muy interesante porque aquí podemos presentar todo un trabajo con la formulación, con la explicación, con los análisis. Y eso es lo que vamos a hacer en este próximo trabajo y en el final. Entonces vamos inicialmente, yo voy a procurar ser un poco rápido porque creo que tengo mucho que mostrarles hoy y quiero que realmente en el video pues nos quede la mayor cantidad de material para que lo aprovechen ustedes que están aquí, pero también los que no están hoy. Entonces, básicamente y les aprovecho para contarles, esta fue una definición que le pedí a ChatGPT. Entonces le pregunté a ChatGPT qué es Google Colab y ChatGPT me responde y me dice, Google Colab es una plataforma de codificación en línea, gratuita, que proporciona acceso a recursos informáticos, ojo, como CPU, perdón, que lo puse en modo edición, como CPU, GPU y TPU. Para quienes no recuerden qué es esto, pues esto es la unidad central de proceso, o sea, un procesador normal, y estos son procesamiento de gráficos, y esto es procesamiento de Machine Learning, de Tensor, ¿cierto? O sea, entonces el Google Colab me proporciona en la nube de Google, me proporciona el procesamiento en CPU, el procesamiento de gráficos y el procesamiento de Machine Learning de alta calidad en la nube. Fue desarrollado por Google como una herramienta para que los desarrolladores de software y los científicos de datos realicen tareas de aprendizaje automático, análisis de datos y otras tareas relacionadas con la informática. Entonces, como en este curso lo que pretendemos es tener un acercamiento a la analítica de datos, pues es la razón por la cual vamos a abordar esta herramienta. Una de las ventajas más notables de Google Colab es que permite a los usuarios ejecutar y escribir código en un entorno colaborativo, lo que significa que varias personas pueden trabajar en un proyecto al mismo tiempo. También permite compartir el código y los cuadernos de Jupyter de forma sencilla con otras personas. Si ustedes se dan cuenta, acaba de aparecer aquí un término que veníamos hablando de Google Colab, pero él nos mete aquí a Jupyter, ¿cierto? Y vamos a ver qué pasa con Jupyter Notebook, ¿cierto? Google Colab se integra perfectamente con entornos de Google Drive, o sea, lo que usted haga en Google Colab queda compartido en Google Drive con la ventaja que usted puede compartirlo, puede restringir el acceso, etcétera. Lo que significa que los usuarios pueden acceder y guardar sus archivos y proyectos en su cuenta de Google Drive. Además, Colab es compatible con una amplia gama de bibliotecas y marcos de trabajo, como TensorFlow, ¿cierto? Perdón, es que siempre le doy doble clic. Como TensorFlow es para Machine Learning, el PyTorch, Corea, estos son marcos de trabajo pues que son asociados a Python, entre otros, lo que lo convierte en una herramienta muy versátil para trabajar en proyectos y ciencia de datos y aprendizaje automático. Nosotros pues como esto es apenas un inicio, lo que vamos a trabajar aquí es un poquito de pandas y la parte de graficación, ¿cierto? Entonces, en Pandas vamos a trabajarlo hoy y en la próxima trabajamos la librería de graficación. Otra característica destacable de Google Colab es que permite a los usuarios ejecutar notebooks de Jupyter, lo que les permite escribir, editar, ejecutar código en el formato de cuaderno interactivo. Estos cuadernos son muy útiles para explorar datos, probar modelos de aprendizaje automático y presentar resultados de forma visual.
En resumen, Google Colab es una plataforma de codificación en línea potente y versátil que permite a los desarrolladores de software y científicos de datos trabajar en proyectos de aprendizaje automático y análisis de datos de manera eficiente y colaborativa. Ok, apareció entonces el término aquí, aparece Jupyter Notebook porque realmente lo que hace Google es coger una herramienta que se llama Jupyter Notebook y meterla aquí y ponerla en la nube y darle una cantidad de propiedades adicionales y ponerla a que se ejecute en la nube. Entonces le da como ese plus adicional, ¿cierto? Vamos a mirar un poco. Básicamente el Google Colab trabaja en unas celdas y básicamente tiene dos tipos de celdas. Tiene una celda donde yo puedo poner este código está aquí mismo en Google Colab, y otra celda donde yo pongo código, ¿cierto? Entonces, para yo poner texto, y yo en el ejercicio que vamos a hacer esta semana le digo que formule un problema, entonces usted lo que va a hacer es que le va a dar clic aquí. Ah, bueno, si quieren, pues, ¿cómo arranco uno nuevo? Pues para arrancar uno nuevo, simplemente yo vengo aquí, yo puedo entrar simplemente aquí. Yo entro a mi Drive normalmente y cuando voy aquí le doy nuevo y normalmente voy a encontrarme con lo típico que trabajamos, que son unos documentos, una hoja de cálculo, presentación, pero aquí en más tengo la opción de Google Colaboratorio. ¿Sí? Le voy a dar clic a ese y eso me permite crear uno nuevo. No voy a crear uno nuevo, pero bueno, por ahí lo hacemos, listo. Y seguimos trabajando con este. Básicamente entonces yo tengo dos tipos de celdas. Una celda donde escribo texto y una celda donde escribo código. Entonces, si yo quiero una celda donde voy a escribir texto, pues simplemente yo le doy clic aquí, texto, y aquí puedo escribir ya cualquier cosa. Aquí puedo escribir la formulación del problema, ¿sí? Y ya me va a quedar ahí. Perdón. Y me queda aquí lo que yo escribo, ¿sí? Ahí está. Ahora, esto le puedo dar presentación. Para darle presentación a esto, pues esto utiliza un lenguaje de marcación que se llama Markdown. Markdown. Pero entonces, pues puede utilizar también esta herramienta, ¿cierto? Simplemente si quiero hacerlo mucho más rápido, pues un solo símbolo de numeral y yo escribo, esto es un título, ¿cierto? Y miren lo que sucede. Él lo entiende de una vez como un título y lo pone más grandecito. Y si lo quiero poner en negrilla, como esto es Markdown, entonces aparte de esto, le voy a poner doble asterisco y él asume que esto ya es un título, pero en negrilla. Pero además puedo tener otro título aquí que no sea, este digamos que es un título 1 y si quiero un título 2, llamémoslo subtítulo. Fíjense que lo que hice fue que lo puse con 3, ya es más pequeño, ¿cierto? Bueno, y hay muchas formas, no nos vamos a quedar en esta parte porque, bueno, digamos que eso es lo que usted va a hacer y ahí es donde aquí es donde yo quiero que usted escriba cuál es el problema que usted va a resolver en el ejercicio. Ok, pero si yo lo que quiero entonces es un código normalito, código, entonces vengo acá y le dije clic y agregué una celda de código, ¿cierto? La celda de código, yo puedo escribir aquí código en Python. Entonces, por ejemplo, escribo print, esto es código en Python. Y ya, Profe, ahí disculpe, como está. Sí, adelante. yo tengo una pregunta. Listo, Ajá. yo ingreso aquí código en Python, pero en el caso de que yo cree un archivo externo, ¿en qué parte lo puedo ver aquí? No comprendo tu pregunta. En el caso que yo ingrese código de Python y voy a crear un Ajá. archivo externo para importar o voy a generar un archivo para exportar. Yo no lo he utilizado, pero ahorita vamos a ver que yo puedo importar módulos. Tendría que ser que yo lo importe como un módulo. ¿Sí? Ahorita vamos a ver que voy a tener que importar. Entonces, en vez de aquí donde yo estoy escribiendo código en Python, ¿sí? Aquí, y yo lo ejecuto, él se demora un momentico la primera vez para ejecutarlo, pero ya van a darse cuenta pues que ahí sale, mire, ahí está, esto es código en Python. Pero es más, si quiero crear más de código, entonces puedo decirle que a la variable A le llevo un 5
y a la variable b le llevo un 8 y que ahora le digo que me muestre a más b, ¿cierto? Si yo hago esto, acuerden que eso es lo mismo, lo hacíamos en Python. Si yo hago esto, entonces fíjese que él me da la respuesta aquí, ve. Esta es la ejecución y me da 13. Pero puedo hacer algo un poco más elaborado, inclusive, o sea, yo aquí puedo poner todo lo que quiera en código, e insisto, no nos vamos a quedar ahí, pero yo puedo hacer algo como esto. Escribir, print rápidamente, estamos sumando dos números, ¿sí? Y yo en una misma celda puedo hacer todo un programa en una misma celda, ¿cierto? Entonces yo voy a decir, aquí le voy a decir, a a num1 vamos a llevarle input de ingrese el primer número. O sea, normalito como venimos programando en el Visual Studio Code o como estábamos programando en RPL o en cualquier otro de los editores, ¿cierto? Y le digo que a num2 le lleve también lo mismo, le lleve el input de ingrese. Esto cuando uno está haciendo entonces analítica de datos le permite mucha versatilidad porque usted permite capturar datos que luego los pueda validar en un archivo, en un en un SV, por ejemplo. El segundo número, ¿cierto? Y si yo le digo aquí ahora que muestre num1 más num2, veamos a ver el pequeño error que tenemos ahí, pero vamos a ver la ejecución, ¿cierto? Fíjense que ahí ya lo estoy ejecutando. Esto me indica que él está en ejecución y está esperando que yo le entre un dato. Mira aquí me dice, ingrese el primer número. Ah, entonces le voy a entrar, no sé, el 12. Enter. Ingrese el segundo número y le voy a ingresar, no sé, un 3. Y ya van a ver el resultado. ¿Cuánto me dio? 123. ¿Por qué fue que nos sucedió esto? Porque son string. Porque son string. Entonces yo puedo decirle, simplemente puedo decirle que es que lo que esto conviértamelo a un float y es más, y este para que no queden iguales, conviértamelo a un entero. ¿Sí? Entonces yo le estoy diciendo que voy a sumar esos dos. Vuelvo y lo ejecuto. O sea, miren, era que es lo mismo que hemos hecho. Aquí está el intérprete. Entonces yo le digo 12 más 3 y ahora sí me tiene que dar 15. Listo, véanlo acá. ¿Cierto? Ahí está el 15. Entonces fíjense que yo puedo tranquila y estoy ya ahora, aquí estoy trabajando en una misma celda escribiendo el código. O sea, todo lo que hemos hecho hasta el momento, todo lo que hemos hecho hasta el momento, los ejercicios que hemos hecho en Python, tranquilamente los hubiésemos podido también hacer acá. Listo, bueno, otra cosita para irnos de este notebook hacia otro, es que aquí hay un shell. Aquí hay un shell incorporado, hay una pequeña trampita para ejecutar un shell. Si ustedes vienen aquí, van a encontrarse con esto. Aquí dice terminal. Y si le doy clic aquí, miren lo que pasa. ¿Qué dice? Regístrate en Google, en Colab Pro, para acceder a la terminal del entorno de ejecución. O sea, definitivamente no se podría. Me está diciendo que tengo que estar inscrito como profesional, o sea, pagar. Ese es el pago. Pero hay una trampita que se le puede hacer y yo trabajo algunos comandos del shell de Linux. Entonces yo le voy a decir aquí, mire, vamos a un código. Y aquí ya puedo ejecutar algún comando. Por ejemplo, veamos la versión de Python que está instalada. Digamos, le digo que cuál es la versión de Python que está instalada. Le ejecuto y me dice que es la versión 3.8.10. ¿Qué fue lo que hizo que realmente fuera al shell este signo de admiración? Miremos otra cosa con un comando de Linux. Ustedes que saben más que yo Linux, yo Linux lo vi hace muchísimo tiempo. Pero bueno, me acuerdo que esto es para crear un directorio. Entonces yo le digo, por ejemplo, mkdir, de makedir, ¿cierto? Entonces le voy a decir clase. Vamos a llamarlo, esta es la clase 5, entonces llamémoslo clase 5. Listo.
Si yo le doy ejecutar, aparentemente yo no tengo nada aquí, pero miremoslo acá. A ver qué me dice. Miren lo que ya lo creo acá, véalo acá. ¿Cierto? Creé una carpeta aquí, en ese caso en Linux es un directorio. Y también puedo decirle, de la misma manera le digo, muéstreme qué es lo que hay, lísteme lo que hay ahí en ese directorio. Y me dice que ahí está clase 5 y sample data, mírenlos ahí. De la misma manera puedo borrar entonces este que acabé de crear, pues por supuesto entonces lo borro, pero para que ustedes sepan que se puede hacer, entonces yo le digo remove directory y voy a remover clase 5, ¿cierto? Vamos a ejecutarlo, vamos a borrarlo, ¿cierto? Y pues aquí no me refresco ahí mismo, pero si yo aquí actualizo, hago un refresh, ya no tiene por qué estar clase 5 ahí, ¿cierto? Ok, mírenlo ahí, ya tengo simple data y ya no tengo clase 5. Ok, eso simplemente, digamos que en forma general, cómo es que se trabaja con Python. Perdón, sí, con Python en Google Colab, entonces tenemos las dos celdas, la celda de código y la celda de texto y cómo voy a jugar con ellas dos. Ahora vámonos aquí ya a una introducción a Google Colab, pero con pandas. Listo. Vamos aquí entonces en esto. Este notebook está un poquito largo. Les pido que presten bastante atención. Al final procuro dejar un momentico para las preguntas, pero pues realmente yo les comparto este libro, este notebook para que ustedes lo tengan como ejemplo, ¿cierto? Entonces, aquí dice, pues recuerden que esto es un título que yo acabo de poner, dice que esto es una introducción y dice en este notebook se abordan los fundamentos de la librería Pandas para tratamiento y análisis de datos. Entonces dice, lo primero, mire que estoy documentando al mismo tiempo, entonces dice, voy a importar la librería Pandas. Y aquí viene la pregunta que me hizo ahorita el compañero, que era quién, Bob, o quién fue el que lo hizo, no recuerdo. Sí, señor. Eso, muy bien. Entonces, aquí está más o menos, podría ser esta la solución con la que podemos hacer lo que tú dices. Y es aquí importo un paquete, entonces, o un módulo. Entonces digo import pandas. Y este as es el alias. Entonces yo le puedo decir, lo pongo como as.pd. Este PD, digamos que es una convención internacional. Casi siempre que se importa pandas, lo ponemos así. Ahora, alguien puede decir, haz Margarita, como Margarita, pues listo, lo puso Margarita, sígalo llamando Margarita porque no importa, ese es el alias con el que usted lo está creando, que a la vez es una especie de instanciación de este paquete. Entonces, lo ejecuto, no sucedió nada, pero fíjense ustedes en este chulito verde, mire que acabo de decir que lo ejecutó bien, ¿cierto? Ahora dice, observar la versión de pandas que se acaba de importar, ¿cierto? Por ejemplo, yo ya tengo los comandos escritos aquí, entonces por eso los voy mostrando, ¿sí? Y lo voy a ir ejecutando. Entonces, miremos la versión de pandas, lo ejecuto y me dice que es la 1.3.5, esa es la que está ahí, y chulito verde, ¿cierto? Todo lo que uno trabaja normalmente con pandas, básicamente todo se trabaja en un data frame, ¿cierto? ¿Qué es un data frame entonces? Es una estructura matricial con dos dimensiones, o sea, filas y columnas. Ya sabemos, similar a un Excel, ¿cierto? Filas y columnas, en la cual se pueden guardar datos de diferentes tipos, o sea, de tipo carácter, numéricos, booleanos, listas, diccionarios. O sea, la ventaja de un data frame es que usted tiene muchísimos tipos de datos. Entonces, yo tengo la posibilidad de crear un data frame por código o de traer un archivo, cualquiera que sea, de un Excel o un SV o de una tabla, de una base de datos en Mongo. Yo puedo traer, importarme esos datos y construir a partir de ahí un data frame. Miremos la primera posibilidad y es cómo lo construyo por código, ¿cierto? Que es la parte fácil, pues, ¿cierto? Entonces yo aquí tengo la instrucción. Aquí le estoy diciendo, mire, a este data frame que lo llama estudiantes, hágalo igual a PD. ¿Este PD es quién? PD es este as que yo hice acá, ¿cierto? El alias. Entonces, pd.dataframe, o sea, este data frame es el método que tiene este PD para crear entonces el data frame. Entonces yo le digo que así voy a llamar mi data frame, lo voy a llamar df estudiantes y que voy a crear un data frame que va a tener nombre,
y va a tener 3 nombres que están en una lista. Entonces, fíjense que lo que yo tengo aquí es un diccionario. Miren que tengo un diccionario que tiene una clave nombre y como valor tiene una lista de nombres. Tiene una clave asignatura y como valor tiene una lista con 3 asignaturas donde va a estar relacionado. Es decir, que Pedro tiene cálculo, que Juan tiene algoritmos y que María tiene cálculo también. ¿Cierto? Y las notas, la nota definitiva es otra lista que va a tener relacionada entonces que para Pedro la nota de cálculo está en 3,4, que para Juan la nota de algoritmos es 4 y así. Entonces, yo creo este data frame, entonces tengo el chulito acá. Ahora vamos a mirar ese data frame que yo acabe de crear. Para eso simplemente escribo el nombre del data frame que quiero ver y él me va a mostrar la tablita. Mírenlo ahí, automáticamente. Recuerden que aquí ya no hay, aquí se simplifican muchas cosas, pues porque ya para eso importé pandas. Esto ya es virtud de pandas. Mire que de una vez me lo presenta en una tablita. ¿Sí? Profe, Adelante. qué pena interrumpir. Esto permite, ahí donde dice después de la coma de nombre del arreglo de nombre, le puedo dar enter y que asignatura quede debajo de nombre y luego al final de eso darle enter antes de nota def y que nota def quede, pues como para verlo más organizado en pantalla o no. Sí, sí, claro, porque sí, porque mientras yo no lo esté ejecutando, o sea, lo que usted dice es algo como esto. Eso, así. ¿Cierto? Sí, sí. Pues probémoslo, ¿cierto? Pero recuerden que así normalmente uno ve los diccionarios para que queden más organizados, ¿sí o no? Ahí. Entonces, si yo lo ejecuto nuevamente, veamos, mire el chulito. O sea, se ejecutó sin problema. ¿Ok? Profe, pregunta otra. ¿Qué pasa si un dato falta? Por ejemplo, la calificación de alguien o el nombre de alguien. ¿Cómo sabe a qué línea pertenece? ¿O hay que distanciar A un la, espacio? ¿O qué? a la posición. Claro, pero si yo tendría que tener una coma, por ejemplo, si no tuviera este 4,5 aquí, sino una coma ahí, sabría que ese es el último. O sea, si yo hago esto, entonces sí, él sí me sacó un error, me dice que tiene que haber algo ahí. Tiene que haber aunque sea un 0. ¿Sí? Sí me lo exigió, me dice que necesito el valor. ¿Listo? O sea, aquí había, pongámosle un 4,8. Ok, vamos a volverlo a crear. Listo. Ok, entonces aquí lo que hice fue que estoy mirando el data frame que acabo de crear. Ahora, normalmente uno con los data frame, cuando va a hacer análisis de datos, es muy útil trabajar con series. Entonces vamos a mirar un poco, acercarnos un poquitico a lo que son las series. Aquí básicamente uno puede relacionar una serie con una columna o varias columnas, ¿cierto? Entonces en este caso, si yo quiero mirar solamente el nombre, entonces simplemente le digo, mire que le estoy diciendo data frame, o sea, el nombre del data frame y entre corchetes la clave que necesito mirar. De la misma manera, por ejemplo, aquí quiero ver las notas, entonces mírela acá. Dice DF y el nombre de la clave que estoy mirando. Recuerden que eso es como si fuese un diccionario. Entonces le digo, muéstreme esa columna. Listo. Entonces mírenlo acá. Una particularidad para que ustedes lo tengan en cuenta y es el subíndice, ¿cierto? O el índice. Miren que el índice no comienza en 1, sino que comienza en 0. Y es importante que uno lo tenga en cuenta para el momento en que vaya a hacer un ciclo, en el momento en que vaya a hacer alguna cosa, saber que siempre comienza en 0. ¿Listo? Vamos a crear una serie a partir de código, ¿cierto? Entonces yo voy a crear una serie que luego la voy a pegar a ese data frame. Este data frame tiene solamente el nombre, la asignatura y la nota definitiva. Para este ejemplo, yo voy a crear una serie que la voy a llamar edad. Entonces, fíjense que para eso digo, vea, a edad, llévele el PD, que es el alias, ¿cierto? Llévele punto series y le digo cuál es la serie que voy a crear. Mire que le mandé una lista que es coincidente con esta de acá, ¿cierto? Con las listas de edades le digo que le estoy mandando las edades, entonces le estoy mandando 18, 17 y 20 añitos. Y luego le mando el nombre, o sea que en ese caso va a ser el nombre de la columna de ese. Al ejecutarlo, él creó simplemente una serie como si fuera una sola columna, que es esta. Pero yo por alguna razón necesito que esa serie ahora se sume
al data frame, que haga parte del data frame. Entonces, miren lo que yo estoy haciendo aquí. Por eso tengo en la documentación, le digo, adicionar la serie al data frame. Entonces, le estoy diciendo, DF estudiantes, o sea, el nombre de mi data frame, le estoy poniendo entre corchetes la columna que quiero y le digo, llévele edad. Mire que le estoy llevando la variable edad que tengo acá, ¿cierto? Lo ejecuto y él debió haber pegado eso. Vamos a mirar mi data frame nuevamente a ver cómo está. Y ahora vamos a ver que ya tiene, además de las 3 columnas que teníamos antes, ya tenemos una siguiente columna que se da. O sea, esto tiene infinidad de posibilidades. Solamente les estoy mostrando algunas cositas, ¿cierto? Al final de este mismo notebook les puse algunos comandos para que ustedes lo tengan ahí. Por eso les voy a compartir este notebook. Ahora les muestro también por dónde, no me vayan a dejar olvidar por dónde lo comparto, porque si necesito que ustedes vean por dónde lo va a compartir y cómo para poder que compartan su trabajo. ¿Listo? Ok. Ahora, pues esto, como el Pandas tiene muchísimos comandos, atributos y métodos, entonces yo puedo, algunos de ellos, por ejemplo, es, muéstreme, por ejemplo, cuál es el máximo valor, las estadísticas básicas. Y yo le digo, muéstreme la nota máxima, ¿cierto? La nota máxima, entonces miren cómo es el comando. Se dando el nombre del data frame, el nombre de la columna, punto, la función max. Entonces, si yo lo ejecuto, él me va a decir que la nota máxima es 4,8, o sea, miremosla acá, esta es la nota máxima, ¿cierto? Igual podría mirar la nota mínima, pero también puedo mirar el promedio de las notas definitivas, ¿cierto? El promedio de la nota definitiva es 4,8 y 4 y 3,4. Eso da como que, como 4,2 o algo así, vamos a ver. Si yo le digo aquí que lo muestre, me da 4,06, véalo, ahí está. Ese es el promedio o la media, ¿cierto? Igual de la edad, ¿cuál es la edad máxima? Entonces me dice que es 20. Pero si yo quiero mirar un pool de estadísticas básicas, está este método que se llama descript. Entonces yo le digo a mi data frame.descript y lo que va a hacer automáticamente él es que me va a decir, me va a mostrar unas estadísticas básicas de esos campos numéricos. Entonces me dice que hay 3 registros en las notas, 3 registros en la edad, que el promedio de las notas es 4,06, que es coincidente con este, que el promedio de la edad 18,33, que la desviación estándar es esta, que el mínimo es este. Mire que aquí sí me mostró el mínimo que de las notas definitivas es 3,4 y de la edad 17, vale acá 3,4 y 17. Estos son los percentiles y el máximo. ¿Ok? Bien, hasta ahí entonces, miren, estos son comanditos básicos, pero estamos trabajando a partir de un data frame y una serie que generamos a partir de código. Ahora ya vamos a ver un poco más complejo porque pues eso sería básico y en algún momento determinado uno podría necesitar esto, pero en realidad para lo que sirve y la potencialidad es que yo tome un dataset. ¿Qué es un dataset? Es un archivo, normalmente es un archivo plano que contiene una gran cantidad de información, muchísimos, miles, millones de registros, ¿cierto? Entonces, yo voy a importar uno para el ejemplo también muy básico que tengo acá, pero entonces van a ver los comandos que voy a ir utilizando. Entonces, lo primero, voy a importar la librería Pandas. O sea, yo voy a asumir que ya lo de acá es otro, como si fuese otro tema, ¿cierto? A pesar de que yo tengo la librería importada, pero pues si no la importo en este momento no tendría ningún problema porque ya la importé. Pero si yo no la hubiese importado, no podría hacer lo que voy a hacer de aquí en adelante. Entonces, supongamos siempre, como yo voy a trabajar con la librería Pandas, pues la vuelvo a importar. Él no le importa que pues no pone problema porque uno la importe 2 veces. Entonces, aquí se va a cargar el dataset, ¿cierto? El dataset entonces es un archivito. Entonces, para esto yo voy a utilizar este que se llama from google.colab import files. Fíjense ustedes que ya esta no es un paquete de Python, sino del mismo Google Colab, que me va a permitir simplemente sacar un botón para un cuadro de diálogo donde yo puedo seleccionar el archivo. Entonces yo ejecuto
Y fíjense ustedes lo que veíamos ahorita. Esto me indica que él está en ejecución. ¿Qué está solicitando? Que me saca un botoncito para yo elegir el archivo. Yo puedo navegar tranquilamente, buscarlo, ¿cierto? Y voy a buscar el archivo que necesito con el que vamos a trabajar, que es en este. Yo lo abro, esto es un archivo plano. Yo lo acabé de abrir ahí. Entonces fíjense aquí que él acaba de subirlo acá. Me dice que subió X cantidad de registros, pero que está al 100%. Si yo quiero ver, fíjense que yo lo que hice aquí fue que se lo asigné a una variable. Entonces yo le dije, vea, a esta variable que lo llamé dataset, asígnele este archivito. Y ese fue el que subió, pero hasta el momento no es un data frame. Hasta el momento es solo un archivo plano. Si lo quiero ver, pues lo que estoy viendo ahí es el archivo, mírenlo ahí, el archivo plano que acabo de subir. Pero ese archivo plano yo lo voy a convertir ahora entonces en un data frame, ¿cierto? Para eso, entonces voy a hacer uso de este import IO, input output, ¿cierto? Y lo ejecuto. Hay otras formas, van a encontrarse cuando ustedes comiencen a averiguar, van a ver que hay otra forma porque yo puedo tener el archivo directamente guardado aquí. Yo podría tener el archivo aquí en el data, pues aquí lo puedo tener yo. Mire que acabo en el simple data, pero él acabó de subir este, vean. O también lo puedo tener en Drive, o también lo puedo tener en GitHub, ¿cierto? Bueno, lo puedo tener en cualquier otra parte, porque aquí lo único que tendría que darle es la dirección, la URL donde lo voy a encontrar. Listo. Pero como yo aquí ya lo creé, y mire que lo llamé mi DF, o sea, mi data frame, y para crear ese data frame lo estoy creando con base en este archivo, por eso dice pd, o sea, el alias, .read csv, y le estoy diciendo dónde está el archivo y demás, ¿cierto? Okay. Miremos a ver el data frame que acabé de crear con ese archivo. Aquí está. Lo único que hice fue decirle que me muestre el data frame. Entonces, mire que ahora estoy viendo la tabla, ¿cierto? El data frame es una tabla con filas y columnas, ¿sí? Él me va a mostrar, mire que él me muestra aquí los primeros registros, me muestra los 5 primeros registros y luego me muestra los últimos 5 registros. Pero aquí me dice que importó que la tabla, el data frame tiene 87 registros y 13 columnas, ¿cierto? O sea, filas y columnas, 87 filas y 13 columnas. Ahora vamos entonces, perdón. Ahora vamos, todo esto les va a quedar ahí documentado, ¿ah? Simplemente estamos viéndolo, ¿cierto? Y les queda con el video y les queda documentado. Les comparto el video y les comparto el notebook. Entonces, miremos, aquí ya vamos a jugar con algunos comandos como este, que se llama el iloc. Y vamos para qué sirve. El iloc lo que me permite es mirar un registro específico, una fila específicamente. Entonces, yo le estoy diciendo aquí, por ejemplo, vea, ¿sabe qué? Muéstreme todo el registro que haya en la fila 84, ¿cierto? Entonces yo le digo que me muestre. Entonces, ¿qué me dice aquí? Que se llama Jonathan Andrés Álvarez Hernández, que este es el ID, que es del grupo 3, que el municipio es Medellín, que aquí tiene unas notas, ¿cierto? Eso fue lo que acaba de importar. Y aquí al final me dice que este es el registro o la fila 84 y que es de tipo object. Este es el 84, es Jonathan Andrés Hernández, etc. Si yo le digo, muéstreme otro, muéstreme el 4, que sería Patricia Vargas Puentes Diana Patricia. Entonces yo le digo simplemente, muéstreme el 4. Entonces me dice que ella es Diana, ya Y miren esta particularidad que ahorita nos vamos a dar cuenta para qué la necesitamos. Mire que estos dicen que es NaN, o sea que no tiene datos aquí. Mire que esta personita tiene estos son notas de unos estudiantes, presentó una primera nota del 20%, pero las demás notas, el otro 80%, no lo tiene. Entonces, si yo voy a sacar estadísticas, si yo voy a sacar promedios, si yo voy a sacar, es probable que estos datos vayan a entorpecerme, pues que no es lo mismo sacar un promedio sumando 20 datos donde uno de ellos sea un dato 0
que va a afectarme realmente el promedio cuando no es un 0, sino que la persona no lo presentó. Entonces ahorita vamos a ver qué me permite, qué comando me permite hacer esto del pandas, organizarlo, ¿cierto? Entonces si yo, aquí hay otro. Otra manera de mostrar, aquí le estoy diciendo, muéstreme las filas de la 2 a la 10, en realidad no va a mostrar de la 2 a la 10, sino de la 2 a la 9, eso es otra característica. Este límite siempre va a ser -1, y aquí también va a ser las columnas de la 4 a la 6, pero en realidad va a mostrar la 4 y la 5. Miremos. ¿Sí? Perdón. Fíjense que él me muestra, yo le dije que me mostrara de la 2 a la 10, entonces me muestra de la 2 y me muestra hasta la 9. ¿Sí? Él siempre, siempre va a ser con un -1. Y aquí le digo que me muestre las columnas de la 4 a la 6, pero realmente no son de la 4 a la 6, sino que me va a mostrar la columna 4 y la columna 5. ¿Cómo sabemos si ver para corroborar eso? Mire, era columna 0, 1, 2, 3 y 4. Y la 5, que es esta nota, mire. Entonces, ¿qué me muestra? Me muestra el municipio, que es la 4, y esa nota que se llama evaluación IO del 20%, que es la columna 5. ¿Listo? Ahora, jugando, estamos entonces en la parte que llama seleccionar columnas por índice, perdón, o manipulación de datos. Ahora, seleccionar filas y columnas por etiqueta, o sea, además, como estas tienen etiquetas, ¿cierto? Se llama ID, se llama grupo, se llama municipio, estas son las etiquetas o los nombres. Entonces también lo puedo hacer, ahí lo estaba haciendo por índices, pero también lo puedo hacer por el nombre de la columna. Entonces, mírenlo acá. Entonces le dije, vea, seleccióneme o muéstreme las filas de la 45 a la 50, pero solamente muéstreme la columna eval IO del 20%. Entonces, mírenla acá. ¿Sí? Ok. Como estamos trabajando con un data frame, como estamos trabajando con este data frame, ahora vamos a crear unas series a partir de ese data frame. Entonces yo le voy a decir aquí que esa serie la voy a llamar mi serie 1, pero mire que lo único que voy a hacer aquí es llevarle a mi serie 1, le estoy llevando mi data frame y le estoy diciendo lléveme la columna ID, la columna eval final del 20%, o sea, esa última nota, y le estoy diciendo que la copie a este que lo llamé mi serie. Pues le doy, lo ejecuto y vamos a ver que entonces acabé de crear esta serie donde tengo la identificación y esta nota. Para que uno crea la serie, normalmente si uno va a graficar o uno va a ir acotando, dice un amigo mío, acotando, es decir, reduciendo de ese data frame que puede ser muy grande, extrayendo los datos con los que uno realmente vaya a trabajar. En este caso, supongamos que yo voy a trabajar con estas dos columnas nomás, porque voy a graficarlas o porque voy a hacer un análisis de ella, entonces para no entorpecer con tanta información, cojo la que necesito. Entonces fíjense que acabo de coger el ID, que es la cédula de esas personas, y esa nota. Pero aquí aparecen los NaN. Ahorita vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con esos NaN, ¿cierto? Esta serie tiene 87 filas y solo tiene 2 columnas. O sea, esa serie que yo acabé de crear solamente tiene 2 columnas, pero tiene las mismas 87 columnas, filas. Este comando que se llama el shape me permite exactamente mirar lo mismo, es decir, cuántas filas y cuántas columnas tiene una serie o un data frame. Mírenlo acá, ¿cierto? Si yo miro aquí todo el data frame completo nuevamente, el data frame sigue, el data frame original está ahí, yo no lo he tocado. Porque fíjense que yo creé la serie, pero la guardé en otro, yo la fui guardando en otras variables, ¿cierto? Mire que la serie está guardada en otra variable, ¿sí? Entonces el data frame sigue tal cual está ahí. Ahora bien, ¿cómo vamos entonces a eliminar los datos NaN? O sea que son los datos en blanco y que pueden entorpecerme los cálculos. Para eso, pues, el Pandas tiene un comando muy simple. Miren, acá vea los NaN donde están. Vea, por ejemplo, esta personita que no presentó estas notas, no presentó estas evaluaciones, entonces los pone como NaN. Para eliminar esos blancos, entonces simplemente es con drop NA.
¿cierto? Entonces mire que yo le digo que a este mi DF lo voy a llevar mi df.dropNA, o sea, este dropNA es el método que me permite borrar eso. Si yo le doy, lo ejecuto y vuelvo y miro el data frame, ya no tengo los NaN, vea, ya no los tengo. Ahorita los tenía aquí, ya no los tengo, ¿cierto? Él lo que hizo fue que cogió todas las filas donde hubiera por lo menos un dato NaN y la borró. Habrán momentos en los que yo necesito borrar solo algunos, entonces tendré que utilizar unos filtros. Eso ya hará parte pues del trabajo que vamos profundizando en la medida de las necesidades. O sea, no siempre tengo que borrar todos los NaN, porque suponga que yo digo, no, definitivamente las notas 3 y 4, si están en blanco las borro, pero si alguien no presentó la evaluación final, lo siento, ese no lo voy a borrar. Entonces tendré que utilizar otra forma de agrupar o de filtrar mi borrado. Este list simplemente me va a mostrar cómo está compuesto mi data frame, ¿cierto? ¿Cuáles columnas tiene? Y yo le digo, mire, me dice, estas son las columnas que tiene mi data frame. ¿Para qué lo necesito yo? Pues si voy a de pronto a hacer un filtro por el nombre de la columna y cómo es que llaman todas las columnas, y como aquí no las veo bien todas, probablemente, aunque tengo aquí un desplazamiento, pero si no las tengo todas, entonces yo digo, no, es que aquí tengo esta y yo necesito es este bendito taller, ¿cierto? Yo necesito filtrar por esto. Vamos a mirar aquí otros agrupamientos, ya vamos llegando al final de esta presentación, que la estoy tratando de hacer rápida sin que ustedes pregunten, y de aquí en adelante probablemente no apliquen mucho las preguntas, sino el cacharreo. Pero vamos a mirar entonces un poco de los agrupamientos. ¿Para qué es importante también hacer los agrupamientos? Para hacer análisis y para hacer gráficos, ¿cierto? Entonces yo voy a agrupar, entonces yo digo voy a sacar de aquí lo mismo que hice arriba. Mire que voy a hacer otra serie aquí. La llamé a aquella, se llamaba mi serie 1, estaba a llamar mi serie 2. Y aquí solamente voy a sacar el ID y el municipio. El municipio donde vive la persona. Entonces, yo simplemente lo ejecuto y aquí tengo un group by para agruparlos. Y ahora le digo que me lo muestre agrupado. Y ya puedo mirar cuántas personas de Barbosa hay, cuántas personas de Bello, cuántas personas de Caldas, cuántas personas, ¿cierto? Y aquí hay una forma ya de organizar, aquí en este caso está organizado alfabéticamente por municipio, está organizado alfabéticamente por municipio, y si yo lo ejecuto, aquí está en true, vamos a mirar la diferencia entre el true y el falso. Si yo lo ejecuto y le digo ahora que me muestre ese DF ordenado, ese data frame ordenado, entonces miren que me dice Barbosa, Bello, está organizado en orden alfabético. Si yo le cambio esto, está en orden alfabético ascendente. Mire que está ascending, está en verdadero. Si yo le digo que ascending esté en false, o sea que va a ser, ahora en vez de hacer ascendente, va a ser descendente. En ese caso debería quedar Medellín de primero y así el orden. Cuando lo ejecuto y ya tengo un orden distinto, pues un orden. ¿Para qué? Para lo que uno lo necesite en algún momento, de la manera como quiera mostrar los datos, los gráficos, etc. Ahora bien, ya hicimos todo eso, subimos el data frame, miramos el data frame, borramos algunos datos blancos, hicimos agrupamientos, creamos unas series, etc. Vamos a mirar cómo podemos hacer, cómo miramos algunos gráficos sencillos, sin pulirlos demasiado, con lo que nos proporciona el mismo Pandas. Luego vamos a trabajar con Matplotlib, que tiene pues como otras gráficas adicionales, porque es una librería especializada en gráficas. Pero Pandas pues también tiene unas gráficas que no dejan de ser interesantes. Por ejemplo, esta es una grafiquita que acabamos de construir con base en este data frame, que es una serie realmente que sacamos de ahí. Y entonces mire que lo que nos dice aquí es en donde tenemos más personas, ¿cierto? Aquí dice que Medellín y por aquí en Itagüí, Copacabana son los que más poquito hay. Itagüí y Copacabana son los que más poquito hay. Y Barbosa, que tiene 9. Miren Barbosa, que está ligeramente en la gráfica, un poco más altico, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los que más tienen? Medellín y Caldas. Veamos acá. Medellín y Caldas son los que más tienen. Ahí está gráfica. Pero si yo quiero ver ese gráfico de otra manera, con una gráfica de barras, pues fíjense que lo que yo tengo acá
es que aquí van a ver que yo le puedo cambiar qué tipo de gráfico quiero ver. Entonces, en este, mire que aquí ya tengo, aquí no solamente está el plot, sino que aquí lo estoy poniendo con .plot.bar. Le estoy diciendo que sea un gráfico de barras. Al ejecutarlo, entonces ya me muestra un gráfico de barras y me muestra entonces los municipios y las barritas de cómo están. Fíjense ustedes que realmente tiene muchísimas cosas. O sea, lo que yo les estoy mostrando es ínfimo para lo que realmente tiene la herramienta. Pues por eso les decía yo, es una introducción. Y ya de aquí lo que sigue es de acuerdo a la problemática que yo quiero solucionar, cómo borro, cómo inserto, etcétera, etcétera. Y para eso les voy a dejar algunos comandos, no todos, pero algunos comandos están acá. Aquí esta es otra forma de hacer pues esta misma gráfica de barras, pero fíjese que le puse un titulito. En esta no tiene nada, pero aquí dice que, mire que dice que es de barra y tiene un title. El title es estudiantes por municipio. Miren. Entonces, mírelo aquí donde le puse el titulito, estudiantes por municipio. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que jugar con esto para ponerle las leyendas, para ponerle los títulos. O sea, puedo poner todo eso, ¿cierto? Ok, ok, ok. Y este es una gráfica de pastel perversa, entre otras cosas, porque siempre le dicen a uno, gráficas de pastel con más de 5 datos no se pueden hacer. Bueno, aquí ya hay 6 datos, pero si fueran más municipios, una gráfica de pastel es incomprensible. Porque esta tiene 6, vamos a mirarla, una gráfica de pastel, ¿cómo sería? ¿Y dónde dije que fuera de pastel? Mírelo acá. Mientras que aquí le dije que fuera de barra, aquí le estoy diciendo que sea de pie, de pastel, ¿cierto? Y ahí está. ¿Sí? Fíjense ustedes, aquí tienen su plot. Bueno, ahí están las leyendas, dice cuál color representa cuál municipio. Pero miren ustedes la facilidad que tiene esto para uno hacer análisis de datos. Pues ya lo que sigue aquí es escribir los análisis. Bueno, y como lo prometido es deuda, aquí están algunos comandos que yo se los voy a dejar en este mismo notebook. Aquí están los comandos, vea. Para cargar datos, aquí hay algunos para cargar datos. Algunos comandos de Excel, SVE, si es un query de SQL, cómo lo cargo, para explorar datos. Para explorar datos está el hit, bueno, el tail, info, Para seleccionar y filtrar, aquí están los que estábamos viendo ahorita, log y log, ¿cierto? El data frame y el nombre de la columna que ya lo vimos arriba. Para manipular datos, el punto drop, que lo vimos ahorita, ¿cierto? Para borrar. Pero aquí yo puedo indicarle cuál columna o cuál fila voy a borrar. Para renombrar columnas. Digo cuál columna le voy a cambiar el nombre porque no se entiende ese nombre tan raro. Entonces le puedo cambiar el nombre para que sea más diciente. El grow by. La visualización de datos fue lo último que estuvimos mirando ahí, el punto plot para las gráficas. Y ya ahí tienen ustedes, crea un diagrama de caja. Este es otro tipo pues de gráficos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hasta aquí, muchachos, entonces lo que tenía para mostrarles de esta herramienta. Cuéntenme qué les parece, ¿la conocían, no la conocían? Víctor, adelante. Hola, profe. No, se ve súper interesante y muy poderosa la herramienta. Pues todo este tema de Python, de pandas, de todo esto es muy nuevo para mí. Nunca lo había trabajado. Le quería hacer una preguntita. Con respecto al trabajo, entonces, que hay que entregar, me gustaría de pronto, si es posible, una aclaración de qué es lo que usted espera ver en el trabajo entregado. Porque ahí dice, pues, que un ejercicio que brinde una solución a un problema y importar el archivo, 1000 registros, y bueno, pero más o menos, ¿qué es lo que esperaría usted ver? Así Nada, que usted gráfico. formule eso. Perfecto. Mírelo aquí. Mire, este, por ejemplo, es uno de un grupo anterior. Entonces, el estudiante plantea el problema y dice, se requiere que la gerencia de la compañía entienda los movimientos de mercado como salario promedio, cantidad de empleados por país, para identificar la oferta, cantidad de profesionales que llegan a nivel senior y tipo de empleo más demandado. Mire, pues aquí está el problema, ¿cierto?
Y entonces no lo puedo ejecutar porque resulta que si se dan cuenta, este archivo lo tiene la persona que lo compartió, lo tiene en su sample data, en el de él, no en el mío, ¿cierto? Sino está en su propio sample data, ¿sí? Entonces no lo tiene ahí, pero vea, entonces lo que hace es que, mire, aquí está el planteamiento del problema y ya él comienza aquí a importar las librerías que necesita y comienza, mire, a jugar con los data frames, así como yo se los mostré hace un momento. Aquí comienza a hacer que los agrupamientos, comienza a utilizar los comandos que necesita y hacer los gráficos. Mire, eso. Ah, ¿Sí, bueno. Víctor? Sí, señor, muchas gracias. Y otra pregunta que tenía es, ¿alguna sugerencia de sitios donde podamos descargar esa información? ¿O eso sí toca empezar a buscar y buscar hasta que encontremos algo? Pero es que parece que usted y yo estuviéramos libreteados y no tengo pero vea, se llama datos públicos. Datos públicos. En datos públicos usted puede crear, se llama datos.gov.co. Usted aquí aquí encuentra porque las instituciones en Colombia, las instituciones gubernamentales están obligados a publicar estos datos. Entonces usted encuentra aquí datos de la Fiscalía, de la Procuraduría, del Ministerio de las TIC, del Ministerio de Agricultura, de todos los ministerios. Usted los encuentra aquí en datos.gov.co. Este es un repositorio que es nuestro, que es colombiano. Pero hay muchos repositorios para el análisis de datos, hay muchos repositorios de otras cosas a nivel mundial, ¿cierto? Entonces, tranquilamente, pues digamos que hay muchas fuentes, pero esta es una que, entre otras cosas, parece que hoy estuviera caída, ¿cierto? Pero en lo único que le va a pedir es que se registre. Y usted se registra con su correo y ya lo deja entrar y explorar los datos que quiera. Yo veo que eso más o menos como la estructura de un JSON, o sea que nos serviría también Sí, alguna... sí, sí, todo eso. efectivamente. Sí, señor. Ah, bueno. Profesor, yo tengo una duda Adelante. con respecto al ejercicio. Dice que hay que hacer una limpieza de datos. ¿En qué consiste Ajá. esa limpieza de datos? ¿Viste cuando utilizamos el drop? Sí. Esto ya es limpieza de datos. Quitar estos NA, por ejemplo, es utilizar el drop, hacer las series, eliminar lo que no me sirve, eso es limpieza de datos. Eso es lo que se llaman los ETL, ¿cierto? Toda la parte de organización de los datos tal cual como los necesito para poder hacer el análisis al final. Perfecto, muchas gracias. Ok. Profe, hola, una pregunta adicional. Adelante. ¿Hay que utilizar clases, programación orientada a objetos o algo, no? Dentro de lo que nos Ok. requieres. No, ya aquí no, pues básicamente en el siguiente ejercicio que es el de la próxima semana ya final, ahí les pido que utilicen una función de Python como para lo que quiera, para eliminar una fila, para hacer un cálculo. En este no, en este va a ser una cosa básicamente donde usted aplique quizás muchos de estos comandos que le dejo aquí al final y que termine mostrándome, con estos comanditos hace lo que tiene que hacer. Sí, con esto. Perfecto. Profe, nos dijo que le recordáramos cómo compartir ese, por favor. Excelente, muchas gracias. Bien, porque ya me había olvidado. Entonces, cuando usted vaya a compartirme esto, así como en el RPL yo les pido el link, usted aquí también me va a compartir el link. Aquí no tiene sentido que me comparta un Word, porque imagine, mientras usted me comparte un Word con todo esto. Entonces, no, usted me va a compartir un link. Viene acá, le dice compartir, y como esto es como si fuera Google Drive, entonces usted me lo puede compartir a mí solamente, me lo puede compartir a mí o lo comparte de tal manera que cualquiera que tenga el link, que pues en este caso solamente lo voy a tener yo, pero si usted va a trabajar en equipo, es bueno entonces que compartan entonces usted le dice, cualquier usuario que tenga el vínculo, le achulo acá. Pero además de eso, entonces usted le dice, si el que lo va a mirar es solamente el lector, o va a comentar, o es editor. En el caso de ustedes, para trabajar en equipo, tienen que compartirlo como editores. ¿Sí? Ok, ¿es claro? Y ya pues, una vez tengan esto, pues le dice copiar el vínculo, se copia el vínculo y ya lo comparten como lo compartiera yo aquí en el chat.
Profe, A ver. eso de pronto al usted ejecutarlo no le generaría de pronto algún conflicto como el que mostrabas ahorita de que no importa el archivo XLV, bueno, XLS que es de Excel o CSV. Sí, es probable. Entonces, yo tengo que mirar con lo que usted, pero sí tiene razón. Pero hay una forma, pero si ustedes comparten el archivo desde su Drive y me dan acceso, no tendría ninguna dificultad. ¿Listo? Porque Perfecto. yo es porque aquí lo tengo local también. Pero, por ejemplo, ahí está. Ahora, yo les puedo compartir, cuando les comparta eso, también para poder que lo prueben, les tengo que compartir este archivito que fue con el que trabajamos, también se los tengo que compartir. Es batería, creo que está acá, dataset. Aquí, para poder que ustedes lo vean. Ahora una cosa importante que no les dije. El Google Colab guarda este ambiente de ejecución, más o menos, lo máximo que lo guarda son 12 horas. Es decir, si usted ahora más tarde entra, va a ver exactamente esto, el ambiente de ejecución lo va a ver, ¿cierto? Porque recuerden que, vean aquí, si ustedes se fijan aquí, ustedes aquí dicen cuánta memoria estoy utilizando, cuánto disco estoy utilizando. Recuerden que esto es la nube de Google. Entonces aquí estoy utilizando los procesadores, o sea, todo el procesamiento lo está haciendo en la nube de Google. ¿Listo? Entonces, ese ambiente de desarrollo, que son como las variables de entorno y todo eso, él las va a guardar máximo 12 horas. Después de 12 horas, no hay ningún problema. Usted tiene que volver a ejecutar cada cosita de estas, ¿cierto? Lo tiene que volver a hacer. Después de 12, pero siempre va a estar ahí, o sea, la herramienta queda ahí, no que usted tiene que volver a cargar el archivo, volver a hacer todo eso, listo. Ok, Perfecto, gracias, profe. bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Sí, profe, yo. Adelante. Al compartírselo, ¿usted lo compartimos solo como lector o como comentarista? Compártamelo como lector, puede ser. O como editor, O no como como editor. comentar. Ah, sí. Bueno, miramos a ver, si no me toca pedirles cacao, pero pueden compartirlo como editor inicialmente, pues yo voy a revisar todo. Listo. Porque yo lo que voy a entrar es a revisar. Importante que documenten también, así, mire, que escriban, pues para eso es la celda de texto, es para que usted documente. Y en el caso, por ejemplo, donde usted escriba mucho código, como por ejemplo aquí, entonces usted me puede decir, aquí también, me puede decir, aquí estamos sumando 2 números, coma, 1 decimal y otro entero. Por ejemplo, pues cierto, porque, o sea, como esto es código Python, mire que yo le acabo de poner un comentario con el símbolo de número. O sea, la idea es que usted me entrene, pero sobre todo, no tanto como este ahora, pero sí que estos textos me digan qué es lo que va a ir haciendo usted, así como yo lo tengo aquí comentado. Una cosa importante que no alcanzamos a ver aquí es que si ustedes se dan cuenta, esto aquí, esto es un libro, entonces como es un libro, yo puedo navegar aquí. Mírenlo acá, ¿sí? Pues yo tengo las secciones, ¿sí? Yo puedo navegar, pero en este que está más completo. Entonces yo entro aquí y como puede ser muy largo, entonces yo voy a explorar datos, voy derecho a explorar datos. Gráficos, le voy a gráficos. ¿Sí ven? Navego como si estuviera navegando en Word. ¿Ven? Visualización de datos. Pues este es el título de los comandos, ¿cierto? Trabajando con datos de archivos, ¿verdad? ¿Sí ven? Lo hago con este menú. Ahí tienen para que exploren. La herramienta tiene muchísimas cosas. Muchísimas. ¿Listo, muchachos? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, voy a Pregunta. parar. Voy a Muchas parar gracias. la grabación, se las voy a compartir.